Muy bien. A ver, déjenme nada más. Ok. Bueno, entonces la clase pasada, si se acuerdan, güey, terminamos axila. Ya vimos pared anterior, pared posterior. Me siento estoy bien abajo, no sé. Me siento bien raro. Ah, me mame. Ahí. Bueno, ahí creo que está bien. Ok. Entonces, si te acuerdas, güey, la clase pasada vimos axila y vimos todas las paredes de la axila y qué estructuras eran las que conformaban esas paredes. Ok. Hablamos de una pared anterior en donde se estudiaba un músculo pectoral mayor, que profundo a esta se encontraba la fascia clavipectoral y profunda a esta se encontraba el músculo pectoral menor y el músculo subclavio. ¿Ok? Acuérdate que el pectoral mayor tiene dos cabezas, una clavicular, una esternocostal. No te voy a repetir todo el origen, güey. Nada más acuérdate que el pectoral mayor, güey, tiene doble inervación porque es un músculo muy grande y recibe del pectoral medial y del pectoral lateral. ¿Ok? Ahora acuérdate que este músculo se inserta en el suelo, perdóname, en el labio lateral del surco intertuberositario. ¿Ok? Muy importante que recuerdes que las fibras claviculares hacen flexión en extensión y que las esternocostales hacen extensión en flexión. Pero de forma general, el músculo pectoral mayor, acuérdate que hace flexión, aducción y rotación interna del húmero. Acuérdate que la fascia clavipectoral, güey, tiene una deformidad o una, vamos a ponerle aquí la imagen, o un hiato que se llama hiato clavipectoral, mediante el cual acuérdate que van a pasar estructuras, unas entran, otras salen. ¿Quién es la que entra? Vena cefálica y desemboca en la tercera porción de la vena axilar. ¿Ok? Y acuérdate que por aquí también sale perdóname, el nervio pectoral lateral y aparte sale también la rama pectoral de la arteria toracoacromial, ¿va? Acuérdate que por la parte inferior del pectoral menor va a estar saliendo o va a estar perforando a la fascia clavipectoral, güey, directamente. Un nervio que se llama nervio torácico lateral o mamario externo y una arteria que se llama arteria torácica lateral o mamaria externa, ¿va? Digo, perdóname, el nervio no era mamaria externa, era la arteria, güey, perdóname. Una arteria que se llama arteria torácica lateral o mamaria externa, que es rama de la segunda porción del axilar, o un nervio, discúlpame, que se llama pectoral medial, que como ya viste, güey, perfora el músculo y después perfora la fascia para poder inervar al pectoral mayor, ¿va? Acuérdate que después nos pasamos hacia la pared medial, güey, en donde estudiamos o que se conformaba por la parrilla costal, los músculos intercostales, pero que el principal músculo era el serrato anterior y ya vimos que este está asociado a o que por su inervación, que es el nervio torácico largo, su lesión se asocia a una escápula alada dinámica, ¿ok? Acuérdate que este músculo actúa en la articulación escapulotorácica, que es de tipo sin sarcosis, y acuérdate que este músculo tiene un origen en la superficie externa desde la costilla 1 hasta la 9 y se inserta en el borde medial de la escápula en la superficie anterior, ¿va? Acuérdate que también en esta pared medial tenemos dos nervios, uno discurre, uno perfora. Acuérdate que el que discurre es el nervio torácico largo y es el que inerva precisamente el serrato anterior, perdóname. Y tenemos uno que perfora, que es el intercostobraquial, que también se llama nervio cutáneo lateral de T2. Y acuérdate que este inerva la axila, güey, el hueco axilar. O sea que cuando esté dañado, tu paciente no va a sentir el desodorante cuando se lo pone, ¿va? ¿Cómo puedes dañar estos nervios? Principalmente el torácico lateral porque discurre en una mastectomía radical en donde puedes llegar a lesionar estas estructuras nerviosas cuando decides quitar este Perdóname, cuando decides quitar la cola de Spence, güey, que acuérdate que esta cola de Spence, que es una porción de la mama, güey, tiene una extensión hacia la pared medial de la axila. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Acuérdate que el nervio intercostobraquial o cutáneo lateral de T2 se anastomosa con el nervio cutáneo medial del brazo. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Excelente resumen, ¿no? Ay, güey, todavía tengo muy congestionado. Ahora, pared posterior, dijimos que era básicamente lo mismo que ya vimos cuando hablamos de los músculos de la región posterior de la escápula, solo que aquí cambiábamos al redondo menor por el subescapular, ¿ok? Muy importante que te acuerdes de los límites de los espacios, güey, y que entiendas que no precisamente te lo van a decir de forma explícita en el caso clínico, si quieren que lo describas desde una vista anterior o posterior, acuérdate que puede ir implícito. Y acuérdate las estructuras también que pasan por esos espacios. Ya los vimos, güey, todos. Es lo mismo que en una vista posterior, pero en una vista anterior cambias al redondo menor por el subescapular. Y para la pared lateral de la axila, pues solamente es el surco intertuberositario, ¿ok? Esa va a ser nuestra pared lateral de la axila. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos dentro de la axila? Como ya te expliqué la clase pasada, güey, y te enseñé esta imagen de aquí, güey, déjame la encuentro.
Te dije que la axila, pues obviamente iba a estar en su gran totalidad cubierta o rellena, si quieres verlo así, güey, por grasa, ¿ok? Pero que obviamente dentro de esta grasita, pues iban a ir las estructuras vasculonerviosas, es decir, los nervios, que aquí específicamente estaremos hablando del plexo braquial, y la arteria y venas, perdón, la arteria y la vena, que en este caso hablaremos de las axilares, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a empezar con, ¿sabes qué? Plexo braquial lo voy a dejar para mañana, a ver. Plexo braquial lo voy a dejar para mañana. Ahorita vamos a ver arterias, ¿ok? Porque si se me hizo un poquito tarde, entonces no vamos a alcanzar a ver todo si empezamos con plexo braquial. Entonces mejor apúntale arteria axilar. Eso va a ser lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Ahí les voy a tener que estar escribiendo con el dedo porque perdí mi Apple Pencil. Me pasé de menso. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a apuntar. A ver, aguántenme porque me mandaron un mensaje. Muy bien, chicos. Ve, güey. Ve lo que voy a hacer. No vas a anotar todavía nada, güey. Nada más ponle ahí como subtema arteria axilar. Y ve lo que voy a hacer, ¿ok? Necesito que me pongas atención, güey. No hagas absolutamente nada, solamente voltea a ver la pantalla y ponme atención, güey, ¿ok? Imagínate que aquí está el corazón, güey. Obviamente el corazón no es así, güey. El corazón, pues, es un poquito distinto, ¿ok? Pero yo lo voy a dibujar así. Y acuérdate que del corazón, güey, X no te lo tienes que saber, pero ya lo hemos visto, ya lo hemos dibujado. Sale una aorta ascendente. Vamos a dibujarlo más grande. Sale una aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente. Tú ya sabes que el callado aórtico me va a dar una subclavia izquierda como tercera rama, una carótida común izquierda como segunda rama y como primera rama, lo dije al revés, pero así te dije el orden como quiera. Como primera rama el tronco arterial brachiocefálico, el cual se divide en carótida común derecha y en subclavia derecha. ¿Ok? Ahora, la subclavia ya vimos, güey, da una rama para abajo y da otras ramas que salen hacia arriba y hacia posterior y todo ese pedo. Son cuatro ramas. Pero acuérdate que cuando llegas al borde lateral de la primera costilla, ponme atención, güey. En el borde, sabes que eso sí lo voy a poner más delgadito. En el borde lateral de la primera costilla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta arteria subclavia deja de llamarse subclavia y comienza a llamarse arteria axilar. ¿Ok? Esto es lo que ya te sabes, güey. Ya sabes. Ahora, pregunta, güey. ¿Quién divide a la arteria axilar, güey? ¿Quién es el que hace que la arteria axilar tenga tres porciones? El pectoral menor. Y acuérdate que el pectoral menor, güey, tiene tres vientres musculares que se originan de la superficie externa de las costillas 3, 4 y 5, y que este músculo se inserta en la apófisis coracoides, específicamente en el borde medial, ¿sí? Ahora, te lo voy a dibujar aquí, güey, de color azulito, los tres vientres musculares del pectoral menor, ¿ok? Y quiero que entiendas lo siguiente, güey. Vamos a tener una primera porción que corresponde a la que está antes de llegar al pectoral menor, una segunda porción que está por detrás del pectoral menor y una tercera porción que está después del pectoral menor. ¿Ok? ¿Cómo se le llaman también a esta primera, segunda y tercera porción, güey? Se le llaman porción prepectoral, porción retropectoral y porción postpectoral. ¿Ok? En el caso de la vena, güey, como viene de distal hacia proximal o de la periferia hacia el centro, güey, se ve al revés. Primera porción va a ser aquí y se le va a llamar post pectoral, porque está después del pectoral, güey, ¿sacas? Y a esta se le va a llamar prepectoral a la tercera porción, ¿va? Ahora, está bien fácil, güey, porque las arterias que da, güey, es el número de porción en el que está. En la primera porción solamente da una rama. Vamos a ponerle otro color. Solamente da una rama. En la segunda porción da una rama por aquí y otra rama por acá. Y en la tercera porción, güey, déjame ver más para acá. En la tercera porción te va a dar una, dos y tres ramas. ¿Ok? Primera te da una, segunda dos, tercera tres. ¿Estamos? ¿Cómo se llaman estas ramas? Está bien fácil, güey, y ya te las he dicho muchas veces, ¿sí? Para aprenderte la primera, güey,
yo lo que hacía era, ok, ve, la arteria axilar, güey, si te fijas, no es completamente horizontal, ¿sí? Te fijas cómo la arteria axilar tiene una disposición un poquito oblicua y va de medial hacia lateral, de superior hacia inferior, ¿ya viste? Bueno, resulta que, bueno, yo lo que hice para aprendérmelo, güey, dije, ok, la primera porción da una sola rama y como es la porción que está más superior de las tres porciones, la rama que da aquí se llama torácica superior, ¿ok? Y ahí está, güey, bien fácil, güey, ya tienes la primera rama torácica superior, ¿ok? Ahora, segunda porción, güey, te da uno cerca del borde medial del pectoral menor y otra rama la da cerca del borde lateral del pectoral menor, ¿ok? Esta primera rama que te da, güey, que la da en el borde medial, se va a dividir en cuatro ramas, güey. ¿Ok? Se va a dividir en cuatro ramas que tú ya conoces, güey. Acuérdate que dos se llaman como hueso y dos se llaman como músculo. ¿Cuáles son esas ramas que da la arteria toracoacromial? Te le voy a ir poniendo los nombres, güey. Esta es la torácica superior y esta es la toracoacromial. ¿Ok? Acuérdate que la toracoacromial se divide en cuatro ramas, güey. Se divide en una que se llama deltoidea. Acuérdate, dos músculos, dos huesos, ¿ok? Deltoidea, un músculo. Ay, pendejo, le voy a poner otro. Número dos, pectoral, músculo. Número tres, no hay un orden, güey. Puedes poner primero si quieres la pectoral, no hay ningún pedo, güey, ¿sí? ¿Cuál sigue? Ahora siguen dos que se llaman como un hueso, güey. Una es clavicular y la otra es acromial. ¿Estamos? Entonces, hasta ahorita, güey, tenemos que la arteria axilar se divide en tres porciones gracias al músculo pectoral menor. Y que estas porciones, cada una va a dar el número de ramas dependiendo de la porción que es. La primera da una, la segunda da dos, la tercera da tres. Acuérdate que la primera, para acordarte el nombre de la rama que da, güey, acuérdate que esta primera porción es la más superior. Y la rama que da se llama torácica superior. Segunda porción te da dos, una por el borde medial que se llama toracoacromial, que es esta de aquí, güey. Y esa toracoacromial ve cómo se divide en cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cómo se llaman esas cuatro? Dos se llaman como músculo, deltoide y pectoral. Y las otras dos se llaman como perdón, como hueso, clavicular y acromial. ¿Ok? ¿Vamos bien, güey? Ok, quiero pensar que sí, muy bien, perfecto. Ahora, siguiente rama de la segunda porción es esta que nace por el borde lateral o borde inferior del pectoral menor. ¿Ok? Esta arteria, güey, recibe el nombre de arteria, ay, arteria torácica lateral. ¿Ok? Y a esta arteria también acuérdate que le puedes llamar arteria mamaria externa. ¿Estamos? Finalmente llegamos a la tercera porción, güey. Acuérdate que en la tercera porción es la que se encuentra después del pectoral menor y te va a dar tres ramas, güey. La primera rama que te da la tercera porción se llama arteria subescapular, ¿ok? La arteria subescapular, yo ya te mencioné, güey, que se termina dividiendo en dos, güey. Una que se va hacia abajo y otra que se va a rodear para llegar a la región posterior de la escápula. Tú ya sabes, güey, que estas arterias, güey, se llaman tóraco dorsal y esta acuérdate que es la que irriga el músculo dorsal ancho. Y esta que se va rodeando para llegar hacia la región posterior de la escápula se llama circunfleja de la escápula. Y esta es la que pasa, perdóname, escápula, puta madre, escápula. Y esta es la que pasa por el espacio triangular. ¿Ok? ¿Todo bien, güey? Es la primera rama que te da la tercera porción, subescapular. Y esa subescapular se divide en dos, una toracodorsal y una circunfleja de la escápula, que es la que pasa por el espacio triangular. Y es la que se anastomosa con la supraescapular y con la escapulodorsal, que también se llama rama profunda de la cervical transversa. ¿Ok? Después de dar a la subescapular, te va a dar
dos arterias que se llaman circunflejas porque rodean a una estructura, así como la circunfleja de la escápula, acá también rodean una estructura, pero en este caso rodean al húmero, ¿ok? Una lo rodea posteriormente y una la rodea anteriormente. La que la rodea anteriormente es la circunfleja humeral anterior y la que la rodea posteriormente es la circunfleja humeral posterior. ¿Estamos? Te lo repito una vez más. Te lo repito una vez más, güey. Arteria axilar. ¿Dónde comienza la arteria axilar? Borde lateral de la primera costilla. ¿Ok? ¿Dónde termina? No te lo dije ahorita, pero ya te lo había mencionado. Termina, déjame te lo pongo aquí. En el borde inferior del redondo menor. ¿Ok? Ahí es donde termina. ¿Qué era antes de ser arteria axilar? Era arteria subclavia. ¿Qué es después de ser arteria axilar? Arteria braquial. Y ya te dije dónde es el punto de transición y eso es pregunta de examen, güey. ¿Ok? Ahora, tenemos que se divide en tres porciones por el pectoral menor, una prepectoral, retropectoral y postpectoral. Acuérdate que la primera porción da una rama y como es la más superior, le ponemos torácica superior. Segunda porción te da dos ramas, toracoacromial, que nace por el borde medial, y la torácica lateral, que nace por el borde lateral. Y acuérdate que la toracoacromial se divide en cuatro ramas. Dos se llaman como músculo, deltoidea, pectoral y dos se llaman como hueso, clavicular y acromial. ¿Ok? Acuérdate que la torácica lateral también se le puede llamar mamaria externa y acuérdate que a contraparte, la mamaria interna es la torácica interna que nace de la subclavia, güey, es decir, esta que está acá arriba. ¿Ok? Y luego llegamos a la tercera porción y primero tenemos a la subescapular que se divide en toracodorsal para el dorsal ancho y circunfleja de la escápula que pasa por el espacio triangular y llega a la región posterior de la escápula en la fosa infraespinosa para hacer una anastomosis entre ella, supraescapular y la escapulodorsal o rama profunda de la cervical transversa. Finalmente, la tercera porción termina por darte las otras dos, güey, que rodean al húmero, que es una circunflejo humeral anterior que lo rodea por anterior y una circunflejo humeral posterior que la rodea por posterior y acuérdate que esta arteria es la que pasa por el espacio cuadrangular junto con el nervio axilar. ¿Se entiende sí o no, güey? Está bien fácil. Y aquí está, güey, literal, ve, ahí es para acá, ve, chécate. Bueno, por aquí está, aguántame. Aquí está. Por si no le entiendes a mi dibujito, güey. Aquí está todo, güey. Chécate. Aquí está el corazón, ya bueno, ya te lo había puesto. Y luego, mira, aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, las tres ramas, güey. Y luego esta se divide y ve cómo aquí se está dividiendo el tronco arterial brachiocefálico, güey. ¿Sí? Y ve cómo aquí viene la subclavia derecha, güey. No te explico la izquierda porque es lo mismo, güey, ¿sí? En el caso de la subclavia, sí, ahí vamos a hacer un cambio cuando ya lleguemos a cuello, güey. Por lo pronto no, ¿ok? Entonces la subclavia, güey, que en este caso estamos estudiando a la derecha, cuando alcanza el borde lateral de la primera costilla, deja de llamarse subclavia y comienza a llamarse axilar. Todo esto es axilar, güey, ¿sí? Acuérdate que el axilar se divide en tres porciones. Primera porción no prepectoral, segunda porción no retropectoral y tercera porción no postpectoral. ¿Ok? Ahora, primera porción me da una rama. Como es la porción más superior, ve cómo la arteria se llama arteria torácica superior. Esa es la rama de la primera porción. ¿Sí? Después tenemos que una segunda porción nos va a dar dos ramas. Una nace por el borde medial del pectoral menor y se llama arteria toracoacromial. Y se divide en cuatro ramas, güey. Una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Una se va a ir para adelante, pectoral, una se va a ir para la clavícula, clavicular, una se va a ir al acromial y otra se va a ir al deltoides, deltoidea. ¿Ya viste, güey? Está bien sencillo. Y luego tienes otra, güey, que nace por el borde lateral ahora del pectoral menor. Y esta arteria que estás viendo aquí, güey, que nace de la segunda porción, se llama arteria torácica lateral, que también recibe el nombre de mamaria externa, ¿sí? Y finalmente tenemos la tercera porción, güey, que ve cómo te da una, dos, tres ramas. Esta se llama arteria subescapular. Ve cómo la arteria subescapular luego, güey, se divide en una que desciende. Ve, aquí dice subescapular y ve cómo se divide en una que desciende que se llama arteria toracodorsal y en una que va a rodear a la escápula que se llama circunfleja de la escápula. Acuérdate que esa pasa por el espacio triangular y es la que se anastomosa con la supraescapular y el escápulo dorsal o rama profunda de la cervical transversa.
Y finalmente ve cómo da una circunflejo humeral anterior que rodea el húmero anteriormente y una circunflejo humeral posterior que pasa por el espacio cuadrangular junto con el nervio axilar y rodea posteriormente al húmero. Y se anastomosan en la región lateral, como quiera. Ahora, escúchame, acuérdate que la circunflejo humeral posterior, güey, tenía una rama ascendente y una rama descendente. Y acuérdate que la rama ascendente es para anastomosarse con una rama descendente que viene desde el tronco tirocervical, ¿ok? De una rama que es la supraescapular. ¿Eh? X, güey, no te claves tanto con esto. Y acuérdate que hay otra anastomosis entre la rama descendente de la circunflejo humeral posterior y la rama ascendente de la braquial profunda. ¿Estamos? Y ve, güey, chécate cómo aquí tienes a los músculos, güey. Este grandote que estás viendo aquí es el subescapular, ese es el pectoral menor. Este que estás viendo aquí, güey, es el redondo mayor. Este es una parte del dorsal ancho, ¿sí? Entonces ve cómo aquí en el borde inferior del redondo mayor, güey, la arteria, incluso te lo ponen de diferente color marcándote que ahí hay una transición. Aquí deja de llamarse arteria axilar y comienza a llamarse arteria braquial. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende, güey? Claro que sí. Lo de las anastomosis, mira, es más, te lo voy a poner acá. En el Nether creo que se ve más chido. Aguántame. Ve, aquí está. Ve cómo la circunfleja humeral posterior, que se va para acá atrás, da una rama ascendente. Y esa rama ascendente se anastomosa. Aquí hay una anastomosis con dos. Con la acromial puede participar, sí, pero la anastomosis más importante es con una rama de la supraescapular. Ve cómo aquí la supraescapular, güey, va descendiendo hacia la escápula y ve aquí, güey, se ve bien tenue, güey, pero se ve cómo da una rama que se va para acá. Esa es la rama descendente de la supraescapular. Entonces se anastomosan rama ascendente de la circunflejo humeral posterior con rama descendente de la supraescapular. ¿Ok? Y la otra anastomosis es entre una rama descendente, perdóname, es entre una rama descendente de la circunflejo humeral posterior y una rama ascendente que viene de la braquial profunda, rama de la arteria braquial. ¿Ok? Mira, de hecho aquí se ve. Circunflejo humeral posterior, rama ascendente y descendente. Ascendente, descendente. ¿Para quién es la ascendente? Para anastomosarse con una descendente de la arteria supraescapular. Que aquí está, güey. ¿Para quién es la descendente? Para anastomosarse con una ascendente, perdóname. Ah, para anastomosarse con una ascendente que es de la braquial profunda. ¿Sí queda claro, Eli? Perfecto. Ok. Mm, ¿Cómo sienten el cerebro? ¿Es mucha info para ustedes de esto? ¿O no? Más o es que ya lo había repasado y se me olvidó un poco. Ah, bueno, mira, te sirve de repaso. El cambio de arteria axilar a braquial es por redondo mayor o menor. Mayor. Aquí se utiliza el borde inferior del mayor, ¿ok? Y tiene mucho sentido, de hecho, güey, porque si te pones a pensar, el intervalo triangular que está debajo del redondo mayor ya no es como tal, sí puede comunicar axila con compartimento posterior, pero por eso aquí les dije también que puede comunicar compartimento anterior de brazo con compartimento posterior, porque ya estás en el brazo, ya no estás en axila. Pero se puede comunicar como quiera axila con brazo posterior. Y es como lo hace de hecho el nervio radial. De hecho, o sea, por ejemplo, cuando en el intervalo triangular, güey, que está debajo ya de la axila, o sea, ya no está en axila, güey, cuando pasa aquí pasan dos estructuras, un nervio radial y una arteria braquial profunda, ¿ok? Cuando hablas del nervio radial, aquí sí, ponte a pensar, güey, comunicas qué con qué en el intervalo triangular. ¿Qué cavidad con qué cavidad se comunica si yo te hablara específicamente del nervio radial?
Y yo te dije, después no se escucha. Yo te dije, la arteria, digo, perdóname, te dije, el intervalo triangular hay de dos, o comunica axila con compartimento posterior o comunica compartimento anterior de brazo con posterior. En el caso de que sea nervio radial, que estemos hablando del radial, y te preguntasen de que, oye, ¿qué comunica? Y que no te dijera nada, güey, y te ponen las dos opciones. Como te están hablando del nervio radial y tú sabes, güey, que el nervio radial viene del fascículo posterior del plexo braquial y ese fascículo posterior está en axila, güey, pues en ese momento tú sabes que vas a poner que comunica axila con compartimento posterior del húmero o de brazo, ¿sí? Por el simple hecho de saber que el nervio radial viene desde axila. Ahora, ¿quién más pasa a la arteria braquial profunda? Pero como tú sabes que la arteria braquial profunda es rama de la braquial y la braquial es cuando ya está abajo del redondo mayor, ay, si te preguntaran aquí, güey, tendrías que poner que aquí comparte o que comunica compartimento anterior con compartimento posterior del brazo. ¿Sí se entiende este pedo o no, güey? Digo, para que tengan ahí cuidadito con con esa preguntilla que puede ser trampilla, ¿va? Que no te pueden especificar, ¿no? Puede que no te especifiquen, güey, y que con el simple hecho de decirte la estructura, ya sea el nervio o la arteria, y te pongan las dos opciones, güey, porque te pueden poner las dos opciones, que con base a eso tú puedas contestar, güey, ¿ok? Es deducción, güey, es lógica. Si te aprendes bien las cosas, no tienes por qué batallar. Van a hacer este esquemita que les acabo de hacer aquí, ¿va? Háganlo, porfis. Voy a apagar donde mi cámara, aguántenme.
Muy bien. Yo digo que ya debieron de haber terminado. Ahora sí, aparte de saber, güey, de dónde se originan las ramas, aquí lo importante de la arteria axilar es entender unas cositas, güey. ¿Sí? Este, no solamente es eso. Ahora, no es tanto lo que se tienen que aprender, güey, no te preocupes, ¿va? ¿Cuáles son las cositas que te tienes que aprender? Realmente nada más son tres, güey, ¿sí? Que te las pueden preguntar en tu examen. Número uno, güey, te van a decir cuál es la arteria más corta. A lo que tú debes de responder, toracoacromial. Apúntale que la toracoacromial, perdóname, toracoacromial, es la más corta, güey. La palabra clave es corta, ¿ok? La toracoacromial es la arteria o la rama de las ramas de la arteria axilar. Esta es la más corta, güey. ¿Ok? ¿Qué más? Si te preguntan cuál es la arteria de mayor calibre, tú vas a contestar la arteria subescapular. Acá está, vamos a ponerle aquí. Es la de mayor calibre, ¿ok? Esas son las palabras clave. Mayor calibre, ¿ok? O sea que esta es más gruesa, güey, tiene una luz más grande, ¿sí? Y finalmente, güey, si te preguntan cuál es la arteria más pequeña, de hecho debí empezar por esa, güey, le vas a poner que la más pequeña es la torácica superior. Apúntale, es la más pequeña, o también te la pueden manejar como la de menor calibre, ¿va? ¿Sí queda, güey? Solamente son tres, güey. ¿Cuál es la más corta? Toracoacromial. ¿Cuál es la de mayor calibre? Subescapular. ¿Cuál es la más pequeña o de menor calibre? La torácica superior. ¿Ok? ¿Sí queda, güey? ¿No se te olvidó? Muy bien. Que no se te olvide porque esas tres, güey, te pueden poner al menos una o dos, güey. ¿Ok? Entonces que no se te olvide. Obviamente también apréndete de dónde nacen las arterias, cómo se llaman las ramas que da cada porción. Eso también es importante. ¿Va? Que no es tan importante que irriga, güey. No, no te claves tanto con qué irriga cada estructura, ¿ok? No te claves tanto con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Ya voy a terminar, güey. Esto no lo vas a hacer todavía. Pero ¿qué es lo que pasa después de esto? Aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando deja de ser axilar y se convierte en arteria braquial? Para esto yo te voy a hacer otro esquemita, ¿sí? Cuando ya pasa el borde inferior del redondo menor, vamos a ponerlo así, güey. Borde inferior, borde inferior del redondo mayor. Acuérdate que aquí empieza a llamarse arteria. Ay, qué feo. Arteria braquial, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la arteria braquial, Ramiro? Está bien sencillo, güey, ¿ok? Para empezar, güey, la primera rama que vas a ver que da la arteria braquial es esta que se llama arteria braquial profunda, ¿ok? Arteria, te lo voy a poner aquí, arteria braquial profunda, ¿ok? Acuérdate que la arteria braquial, solo pone atención, güey, no estás haciendo el dibujo todavía. Acuérdate que la arteria braquial profunda, güey, es la que pasa por el intervalo triangular, ¿junto con quién, güey? ¿Con quién pasa por este intervalo triangular? Con el nervio radial que nace del fascículo posterior del plexo braquial, ¿sí? Entonces, la arteria braquial profunda, que es la primera rama de la arteria braquial, nace de la arteria braquial, que es esta, güey, y se pasa por el intervalo triangular y junto con el nervio radial, güey, comienzan a descender de medial a lateral, de superior a inferior, a través del surco radial o canal de torsión, ¿ok? Ya deberías de saber esto, güey. Ahora, ¿qué pasa después? La arteria, vamos a cambiar aquí, la arteria braquial, güey, continúa, ¿ok? Ahora, la arteria braquial, güey, te va a dar otras, ay, perdón, te va a dar otras tres ramas, ¿ok? ¿Cuáles son estas tres ramas? Dos van a nacer acá arriba, güey, ¿sí? Dos nacen acá arriba. Una de ellas se llama arteria nutricia, ¿ok? Esa arteria nutricia es la que entra al hueso y le da esta sangre que necesita, ¿ok? Entra al hueso y le da la sangre.
¿va? Esa es la arteria nutricia. Esta arteria nutricia del húmero nace, vamos a ponerle aquí del húmero, ¿ok? Nace de la arteria braquial. Y aquí lo importante y que sí es pregunta de examen, güey, esta arteria entra por la superficie anteromedial del húmero, ¿ok? Aproximadamente esto ocurre a nivel de la diáfisis. Esto es pregunta de examen, güey. ¿Por cuál superficie del húmero entra la arteria nutricia? Por la superficie anteromedial. ¿De dónde se origina? De la arteria braquial. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es la otra que nace también de arriba, Ramiro? Esta arteria que nace de acá arriba se llama, escúchame, chécate. Ve, es más, chécate lo que voy a hacer, güey, antes de decirte el nombre. ¿Sí? Antes de continuar con las ramas de la braquial, yo ya te expliqué que la braquial da una braquial profunda, una arteria nutricia, y va a dar otra aquí y otra acá. ¿Ok? Ahorita te lo de ellas. ¿Te acuerdas que la arteria braquial, cuando llegaba al vértice de la fosa cubital o a nivel del cuello del radio, se bifurca? Ya lo debiste haber, ya tienes que saber este pedo, güey. Se bifurca en sus dos ramas terminales que son la arteria radial y arteria ulnar. ¿Ok? Ahora, ahí va de nuevo, güey. Acuérdate que esto ocurre, tiene dos puntos de referencia. A nivel del cuello del radio o a nivel del vértice de la fosa ulnar o fosa cubital. ¿Va? Cualquiera de estos dos, y esto es pregunta de examen, ya sea de Anato o de IBC, pero sí es pregunta de examen, güey. Cualquiera de estos dos es el punto de referencia para saber a qué nivel se bifurca la arteria braquial. ¿En qué se bifurca? En una arteria que se llama radial y en una que se llama ulnar. ¿Ok? Entonces, de esa manera, güey, tú ya deberías de entender que en este dibujito esto es lateral y esto es medial. ¿Sí se entiende eso, no? Perfecto. Bueno, usa la lógica, güey. Usa la lógica. Estas ramas, las voy a pintar, güey. Aquí está una, acá está otra. Estas ramas que están naciendo de la arteria braquial. Pregunta, ¿de cuál lado están naciendo? ¿Del lado radial o del lado ulnar? Ulnar. Muy bien, ok, perfecto. Ya tenemos la primera observación. ¿Va? Número dos. Para esto yo necesito agregarte una cosita. De todas estas arterias, hay unas que van a empezar a dar ramas que descienden, así, descienden, descienden. Y perdóname, cuando tú ves una arteria que desciende, en este caso, en esta región, güey, le vamos a poner el nombre de colateral, ¿ok? Y cuando tú veas una arteria que asciende, le vamos a poner recurrente, ¿sí? Recurrente porque se regresa, por eso se llama recurrente, ¿sí? Y las colaterales son las que bajan. Cuatro bajan, son cuatro colaterales, cuatro suben, son cuatro recurrentes, ¿ok? Necesito que te calmes, güey. Yo sé que todavía no entiendes si estás confuso. Tranquilo, ¿ok? Ok. Ya sabes que si va a bajar, le pones colateral, ¿sí? Ahí te va, güey. Esta arteria que estás viendo aquí, güey, se llama arteria. Pregunta, si va a ir para abajo, ¿cómo se va a llamar? Colateral. ¿Y de qué lado estábamos? ¿Radial o ulnar? Ah, pues le ponemos también ulnar, ¿sí? Pero resulta, güey, o sea, si tú te vas más para adelante, güey, esta arteria también se llama arteria, como está bajando, colateral, como está del lado ulnar, ulnar, y en esa ocasión, güey, o sea, en esa situación, no podrías dejar las dos con el mismo nombre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, güey? Como esta nace más arriba, le pusieron colateral ulnar superior, y como esta nace más abajo, le pusieron colateral ulnar inferior. ¿Se entiende o no se entiende, güey? Muy bien. Entonces, ¿cuántas colaterales llevamos, güey? Dos. ¿Y nos faltan cuántas? Porque te dije que eran cuatro, nos faltan dos. ¿Ok? Estas otras dos colaterales son ramas que van a nacer de la arteria braquial profunda.
La arteria braquial profunda, cuando está más o menos a la mitad del surco radial, se termina dividiendo en dos ramas también, que van a descender, güey, ¿sí? Y estas arterias, pregunta, si están descendiendo, ¿cómo les vamos a poner? ¿Arterias qué? Colateral. Entonces, esta es una arteria, ay, güey, qué feo. Esta es la arteria colateral y esta también se llama arteria colateral, pero no lo puedes dejar así, güey, no puedes ponerle el mismo nombre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hicieron, güey? Como esta arteria, escúchame, esta arteria es más lateral, güey, está más del lado radial, a esta arteria lo que hicieron es ponerle el nombre de arteria colateral radial, ¿ok? Y esta arteria, güey, como se queda en medio, esta arteria desciende por toda la parte del medio, güey, le pusieron arteria colateral media. ¿Ok? Y ahí completas las cuatro arterias colaterales. Ahí te va de nuevo, güey. Son cuatro arterias colaterales. Una arteria colateral radial, arteria colateral media. Esas dos nacen de la arteria braquial profunda. Y acuérdate que la braquial profunda es rama, o es la primera rama incluso, de la arteria braquial. ¿Sí? Ahora nos faltan dos arterias colaterales. Esas nacen directamente de la arteria braquial. Una nace superiormente y se llama arteria colateral ulnar porque está del lado ulnar superior porque es más superior que quién, que la inferior, güey. Y esa también nace de la braquial y se llama colateral ulnar porque nace del lado ulnar inferior porque es más inferior. ¿Se entiende o no se entiende, güey? Y aquí ya nada más faltaría agregar, güey, que aparte también hay una arteria nutricia del húmero que acuérdate que entra por la superficie supero, perdóname, anteromedial. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí, güey? ¿Seguros? Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí. El día de mañana continuamos con esto y vemos aparte plexo braquial, ¿ok? Ahora, si te fijas, güey, yo no me detuve solamente a explicarte arteria axilar y se chingó, no, güey. Si te fijas, güey, estamos viendo incluso ya aquí las arterias en el brazo. E incluso ya empezamos las del antebrazo, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar un chingo, güey, porque vamos a avanzar temas. Y yo sé que parece que vamos atrasados. Y sí, vamos atrasados, güey. Pero no te preocupes, güey. ¿Sí? Vamos a ver lo más importante, güey. Vamos a ver más del 70% de lo que es del parcial, güey. Entonces, no te preocupes, güey. Y yo como quiera ya las voy a mandar ahorita. De hecho, se las voy a mandar unas perlitas. ¿Ok? Por si quieren irlas leyendo. ¿Va? Perfecto. Bueno, chicos, por si no hay ninguna duda, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya el día de mañana nos veríamos de nuevo. ¿Va? Oye, Ramiro XD, ¿qué pasó? Claro, sin problema. Será la misma hora mañana. Probablemente mañana los vea más temprano, ¿ok? De 6 a 8 o 6 a 9. Va, eso lo anotamos mañana, ¿verdad? Sí, no se preocupen. Esto yo mañana se los voy a poner otra vez y lo anotan, ¿va? No se preocupen. Sí, claro. Sí, si quieres, ahorita te mando mensaje, ¿sí? Ya está. Bueno, chicos. Ay, no, no deje de grabar. A ver, vamos a